Transcomer, puesto de bolsa de comercio. A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica estamos en TikTok también, por cierto. Le comentaba que aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, como siempre usualmente lo hace el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, estamos saliendo en vivo y vamos a comenzar con la última noticia respecto de lo que ha sido la noticia del día a nivel mundial, que es la prácticamente declarada guerra comercial de Donald Trump con sus principales socios y vecinos, que son Canadá y México. El término guerra comercial lo dijo el primer ministro de Canadá esta mañana, Justin Trudeau, y lo dijo como él lo siente y como en la práctica lo es. Y él dijo: Estados Unidos, nuestro mejor aliado, nos acaba de declarar la guerra comercial. Bien, toda la jornada ha sido alrededor de esta noticia, y en este momento, en los últimos minutos, antes de salir al aire en vivo, en este momento, se está informando que el secretario del Comercio de los Estados Unidos, Lutnick, el secretario Lutnick, acaba de decir que muy probablemente este miércoles el presidente de Estados Unidos anuncie lo que hasta en este momento se le está llamando un pacto arancelario con México y Estados Unidos. Esta declaración y esta conferencia la está dando todavía en este momento en el que estamos en vivo, pero el titular es que después de lo que fue una tumultuosa jornada, un delirante día con esta noticia de la guerra comercial, el secretario de Comercio de los Estados Unidos acaba de decir que es posible, a ver, aquí estoy, esto se está actualizando en este momento, que es posible, él lo dijo como una posibilidad, pero pues el secretario de Comercio, de que Estados Unidos haga un pacto tarifario o de aranceles o arancelario con México y con Canadá. Esto después de que, previsiblemente, México y Canadá tomaron represalias equitativas con Estados Unidos. Estados Unidos estableció un arancel del 25% a todas las importaciones de estos dos países. Estos dos países tomaron represalia, tal vez no con todo lo que se exporte o se importe de Estados Unidos, pero sí con una gran cantidad de bienes y de bienes que se compran estos países a los Estados Unidos. Y bueno,
ahí lo tiene usted. Vamos a ver de acá a la siguiente hora que dure esta transmisión si hay más actualizaciones a este respecto. Más adelante, de todos modos, vamos a tener más contenido en nuestra entrevista de hoy, que va a ser justamente al respecto de esta guerra comercial que acaba de establecer los Estados Unidos. Pero, pues mire, yo lo comenté ayer, ah, es tan dañino desde cualquier punto de vista el establecimiento de aranceles o una guerra comercial. Es tan dañina una guerra comercial con tus principales socios comerciales, es tan sin sentido que yo ayer le comenté, y aparte es consenso, esto es consenso, o sea, no hay quien, no existe quien opine que hay algo positivo en esta idea de establecer aranceles Estados Unidos contra México y contra Canadá. En esta está solo el presidente Donald Trump, está solo. No hay quien. Fuera, si acaso, de sus mano derecha, el secretario de Estado Rubio, fuera de él, no hay quien opine que esto tenga algo de positivo, algo de valor. Entonces, siendo el consenso tan generalizado y tan firme, yo ayer le dije, estoy seguro que a último momento Donald Trump va a decir, nah, vamos a extender otra vez. Pues no tiene absolutamente ningún sentido, ninguna razón de ser esta ocurrencia de la guerra comercial. Pues la hizo. Ahora, tendría él que haber subestimado demasiado y pensado demasiado bajo de Canadá y de México como para pensar, suponer, adivinar, anticipar que estos dos países no iban a tomar represalias similares, cosa que para el resto del mundo es totalmente justificado y era esperado. Es decir, que México y que Canadá tomaran represalias era lo más normal del mundo y cumplieron con las expectativas que todo el mundo tenía estableciéndolo. Entonces, ¿cuál era la intención de Donald Trump de dar un paso adelante en esta guerra comercial, de establecerla, solamente para estar ahora anunciando que muy probablemente mañana, que seguramente mañana va a decir que efectivamente hay un pacto con el cual ya no se van a establecer los aranceles? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Usted explíquemelo. Discúlpeme. Voy a tratar de no criticar de manera apasionada al presidente de Estados Unidos, pero señores, discúlpenme, estamos ante una persona desequilibrada mentalmente, porque nada más él sabe qué es lo que tiene en la mente y qué es lo que pretende con esto. Nada más él sabe. La excusa de él es establecer esta guerra para impedir el cruce de fentanilo de las fronteras de Canadá y México hacia Estados Unidos. Esa es la excusa de él. Usted estará de acuerdo que no tiene absolutamente ningún sentido. Ningún sentido. En primer lugar, el fentanilo no cruza de Canadá a Estados Unidos, para empezar, es de México, para empezar. Pero en segundo lugar, el problema no son México y Estados Unidos. El problema son los drogadictos de Estados Unidos. El problema no son México y Canadá, el problema son los drogadictos que están en Estados Unidos. Ese es el problema. Y esto no es un juicio de valor. O sea, no existe el problema de drogadicción porque existen las drogas. Existe el problema de drogadicción porque existen los drogadictos. ¿Está usted de acuerdo?
Entonces, digo, no sé si estoy de acuerdo también, es que es mucho más fácil pretender que los drogadictos dejen de serlo para tratar de eliminar la demanda a pretender que los productores dejen de producir cuando hay una demanda tan grande en los Estados Unidos. Si es que ese es el problema, ¿verdad? De cualquier manera, vaya, pues de nuevo, o sea, Donald Trump está culpando a México y a Canadá de su problema de drogadicción que tiene en casa. ¿No? Es como si usted tuviera un hijo que es drogadicto y pretende salvarlo metiendo a la cárcel al que le vende las drogas y pretendiendo que ya se le acabó el problema al hijo. Pues no. Yo creo que sería una buena medida meter a la cárcel a quien le está proveyendo las drogas a su hijo, pero eso no le va a quitar lo drogadicto al hijo. ¿Está usted de acuerdo? Lo más fácil es quitarle el problema de drogadicción a su hijo. Entonces, no tiene ningún sentido lo que está haciendo Donald Trump. Y nada más él sabe, y nada más él conoce cuál es el asunto de establecer esta pelea con sus vecinos, mientras busca la paz con Rusia, por cierto, mientras busca la paz con Rusia. Pero ¿cuál es el verdadera intención de pelearse con con sus vecinos? Es inentendible. Y vamos a aclarar una cosa. Vamos a aclarar una cosa. Donald Trump está, ya sea por el problema de la drogadicción o cualquier otra cosa, él está haciendo o tomando estas medidas, alegando todo tipo de desdichas y desgracias en Estados Unidos, y por eso él tiene que hacer todo lo que tiene que hacer. Discúlpenme, Estados Unidos es el país más próspero del mundo. Estados Unidos es el país más próspero del mundo. Él dice que México y Estados Unidos han estado abusando de Estados Unidos. Él dice que México y Canadá han estado abusando de Estados Unidos. ¿De qué? ¿En qué? ¿Cómo se nota ese abuso? ¿De dónde está el abuso? Que lo muestre. ¿Dónde está el abuso? Si Estados Unidos es infinitamente más próspero que México y es bastante más próspero que Canadá también. Sigue siendo la meca del conocimiento en el mundo. Estados Unidos tiene una economía más vibrante y lleva siendo más vibrante este siglo que la de Canadá y que la de México. Discúlpenme, las evidencias parecieran que Estados Unidos se beneficia totalmente de su cercanía con México y con Estados Unidos. Entonces, de nuevo, solamente, literal, solamente Donald Trump sabe qué es lo que tiene en la mente y qué es lo que está pretendiendo y qué es lo que está buscando. Nadie más lo entiende. Nadie más lo entiende. Y entonces ahí nos metió a todos en este embrollo que yo pensaba que antes de que comenzara iba a decir, no, vamos a extender la paz por un rato más. Ah, no, fue hasta adentro, solo para decir, mañana miércoles nos arreglamos. ¿Para qué? ¿Quién sabe? ¿Para lograr qué? ¿Quién sabe? Nada más él, nada más él, nada más él. Dudo muchísimo que mañana miércoles vaya a sacarse un conejo del sombrero y que digamos nosotros, ah, qué tipo más listo nos ganó a todos. Dudo demasiado. Pero vamos a ver qué es lo que sucede con ese asunto. Mientras tanto, hay que decirle que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al parecer está intentando restablecer relaciones con Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump suspendiera la ayuda militar a este país. Presuntamente, Zelensky negó las acusaciones y señalamientos de Donald Trump de que Ucrania no está lista para la paz y reiteró su oferta
de llegar a un acuerdo minero con Estados Unidos. Más temprano, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que el presionar a Ucrania pudiera hacer que Rusia se siente en la mesa de negociaciones. En otra noticia también muy importante, hay que decir que la firma CK Hutchinson o CK Hutchinson, basada en Hong Kong, anunció un acuerdo para vender la operación de los dos puertos que tiene en el Canal de Panamá a un grupo de inversionistas liderados por la empresa estadounidense BlackRock, esta administradora de activos, y la venta fue por $20 millones. Las compañías anunciaron este acuerdo en medio de reportes de que Panamá estaba considerando cancelar el contrato, la concesión de CK Hutchinson, obviamente presionados por el presidente Donald Trump, quien, sin evidencias y sin razón, aseguraba que el canal de Panamá estaba siendo controlado por China. Esta empresa, CK Hutchinson, es operadora de puertos, basada en Hong Kong, opera puertos en todo el mundo y opera todavía un puerto en la entrada del canal y otro puerto en la entrada del otro canal. Estamos hablando de un puerto de contenedores, un puerto seguramente como los que usted conoce, un puerto. ¿Cómo esto pudiera traducirse, convertirse repentinamente, de alguna manera, en poner en riesgo el control del canal de Panamá? ¿Quién sabe? O sea, hay que ser demasiado imaginativo, ¿no? O sea, ¿de qué manera? ¿Cómo? ¿Cómo un puerto va a convertirse de alguna manera en el controlador del canal de Panamá? O sea, ¿de qué manera? Es más, déjeme, yo le pregunto de otra manera. Ahora, bueno, y ahora resulta que con la buleada que metió Donald Trump, ya estos puertos ya no son de esta empresa de Hong Kong, China, si usted quiere, ahora son, mire qué casualidad, de Estados Unidos. Ok, son de Estados Unidos, está bien. Hayan sido caído en manos francesas, italianas, argentinas, chilenas, lo que sea. Entonces ahora me quieren decir que el canal de Panamá está en menos peligro, ahora sí está en menos peligro que antes de caer en control militar, porque esa era la implicación de todo esto, ¿no? Caer en control militar de China. O sea, ¿así? ¿Acaso? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Por qué? ¿Qué tenían que ver los puertos, cada uno en la entrada de cada lado del canal de Panamá, puertos comerciales, de contenedores, con control militar de nadie? Y ahora que no son chinos esos puertos, pues la misma pregunta es otra vez, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada más en el imaginario de Donald Trump, imaginario, fantasioso, conspirativo. Y ahora resulta que los puertos son de Estados Unidos ya no disque de China, que no eran de China, eran de una compañía basada en Hong Kong. Y aunque fueran de China,
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ahora, suponiendo, en el caso hipotético de que el puerto en manos de operadores chinos pudiera facilitar la instalación, llegada, operación de barcos militares chinos que pudieran poner en riesgo la operación del Canal de Panamá, ¿qué acaso Estados Unidos no estaría en posición de impedirlo inmediatamente y de manera definitiva? La respuesta es absolutamente. Absolutamente. Y bueno, ahí está todo este embrollo, otro nuevo embrollo, el del Canal de Panamá, todo esto que acaba de suceder, todo por la fantasía buleadora de este hombre que parece ser que está inestable emocionalmente, por no decir que está loco. Y veremos si todo esto no fue para al final efectivamente hacer que cayera en manos de Estados Unidos. Veremos. Que por cierto, ya que hay teorías de conspiración del otro lado, también hay teorías de conspiración en todas partes, ¿no? Yo ya le había dicho aquí, el señor puso a gente leal, a fanáticos de él, a fans, sus admiradores, él puso admiradores a dirigir el FBI, ¿sí? Y el Departamento de Justicia. Entonces, los únicos que pudieran investigar actos de corrupción en esta compraventa, por ejemplo, del Canal de Panamá de una empresa china a una empresa estadounidense, propiciada por Donald Trump, porque fue propiciada por Donald Trump, eso ahí está, fue propiciada por Donald Trump. Pero el único que pudiera ser responsable de decir, bueno, vamos a investigar si de alguna manera Donald Trump o su familia se está viendo beneficiada con esta compraventa por parte de una empresa estadounidense. 20,000 millones de dólares. Los únicos responsables de dicha investigación serían el Departamento de Justicia y el FBI, que ahora son controlados por fans de Donald Trump. Así es que yo no estoy diciendo que seguramente hay corrupción, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que si lo hubiera, o quien estaría encargado de supervisar que no la haya, están siendo dirigidos por fanáticos de Donald Trump, por seguidores de Donald Trump. Bien, ahí lo tiene usted. Decir que Rusia acordó ser el intermediario de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán respecto del programa nuclear de Irán. Rusia diciendo ahora que confían tanto en mí, con todo gusto puedo intermediar. Ahora, antes era yo enemigo de Estados Unidos, ya no, ya soy amigote. Irán sigue siendo enemigo, déjenme intermediar. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, le dijo a la agencia de noticias Bloomberg que Rusia hará todo lo que esté en su poder para ayudar a ambos países a resolver todos sus problemas por medio de las negociaciones. Estos comentarios fueron repetidos por los medios estatales rusos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido aplicar máxima presión a Irán por medio de sanciones. Rápidamente comentarle que los países árabes están reunidos, la Liga Árabe, como se le conoce, están reunidos este martes en el Cairo para hablar de un plan conjunto para Gaza.
algo que pudieran aplicar en lugar de las ideotas que tiene. ¿Quién? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Como por ejemplo desplazar de su tierra a los palestinos para establecer un hotel resort en Gaza. Una idiota, por supuesto. Bueno, la Liga Árabe están reunidos para eso. Va a ser interesante porque muchos de los miembros presidentes de la Liga Árabe no se llevan bien entre sí, pero digamos que Donald Trump los ha unido. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Por cierto, en otra, también importante, este martes, la Corte Suprema de los Estados Unidos comenzó a escuchar los argumentos en el primer caso de un país en contra de la industria armamentista de los Estados Unidos. Y estamos hablando de México, quien alega que firmas productoras de armas como Smith & Wesson y otras 5 más que producen armas de fuego, así como también un gran distribuidor mayorista de armas, han vendido de manera negligente y algunas veces ilegal también armas al por mayor a mexicanos a sabiendas que estas armas muy probablemente van a terminar en manos criminales. Todo esto se deriva de que el gobierno mexicano en los últimos años comenzó esta acción legal en contra de los productores de armamento estadounidense. Por un tiempo, las cortes estadounidenses rechazaron el caso. Sin embargo, una corte de apelaciones finalmente se alineó con México. Desde el 2017, 30,000 mexicanos mueren anualmente asesinados, la gran mayoría por pandillas o bandas de narcotráfico. México tiene leyes muy estrictas con respecto a sus armas. Y la gran mayoría de las armas entran por la frontera norte. Así es que este caso definitivamente está acaparando muchísima atención. Primero que nada, el gobierno actual de Estados Unidos está en contra de este caso, pero está ahora en manos de la Corte Suprema. Eso abriría la puerta para que otros países hagan lo mismo. Por ejemplo, países de Centroamérica y de Sudamérica, por ejemplo. Así es que lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Escuchás CRC 89.1 Radio, una emisora con más contenido. CRC Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. 22 años cumpliendo al 100% con cada uno de nuestros inversionistas. El 96% de ellos volverían a invertir con nosotros y el 97% nos recomiendan. Números que hablan. Visítanos ya en www.transcomer.com. Inversiones inmobiliarias reales. Volvemos a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a hablar de esta guerra comercial, de acuerdo a lo que dijo el primer ministro Justin Trudeau, quien se siente altamente ofendido por estas acciones de Donald Trump.
Está con nosotros Joaquín Montes, él es economista y científico de datos, experto en comercio internacional, experto en la OMC también. Joaquín, te agradezco muchísimo saludarte, que nos acompañes de nuevo y saludarte de nuevo. Joaquín, yo no te escucho. Yo no escucho a Joaquín. ¿Lo tenemos a Joaquín? Ah, ah, Ahora sí creo que sí, pero a ver, Joaquín. No, tu imagen aparece congelada, probablemente tienes un problema de conexión. Ok, vamos a tratar de restablecer contacto con Joaquín. Eh, sí, efectivamente. Eh, esto fue control, esto fue desde que se conectó. ¿Ha estado con estos problemas? A ver, lo tenemos aquí por otro lado. Hola Joaquín, ¿nos escuchas? sí, sí, bien, lo escucho bien, gracias. Ahora sí estamos bien, ¿no? Parece ser. Sí. Ok, ¿sí nos escuchas bien? Ok, vamos a ver si nosotros a ti sí. Bueno, Joaquín, primero que nada, déjame te pregunto, lo último que estamos viendo es que el secretario de Comercio de los Estados Unidos está sugiriendo que probablemente este miércoles Donald Trump anuncie un pacto arancelario con sus vecinos. Déjame te pregunto, ¿te sorprende esta noticia después de que se estableció esta guerra? ¿Era esperada? No, para nada, para nada. En un artículo que estoy escribiendo por partes en LinkedIn, precisamente lo que hago es decir, el escenario catástrofe, que es un escenario que no se va a dar. Y ese escenario catástrofe implica aplicarle aranceles a Canadá y a México. Y es un escenario catástrofe y es una catástrofe muy rápida porque Canadá y México tienen cadenas muy integradas en la actualidad con Estados Unidos. Entonces, aplicarle aranceles como se está aplicando, como está proponiendo Trump en este momento, es una cosa completamente contradictoria con los intereses de los Estados Unidos. A ver, para dar un ejemplo, todos son en realidad muy buenos ejemplos en este sentido. El arancel al acero y al aluminio implica que la producción de automóviles se va a hacer más cara dentro de Estados Unidos, porque importan acero y aluminio en particular de Canadá, y lo importan a buen precio, pues porque estamos en libre comercio. Producirlo en Estados Unidos va a ser más caro, y por tanto producir carros en Estados Unidos después de estos aranceles se va a hacer más caro. Es lo que se llama la protección efectiva en términos de la técnica de generar un arancel. Entonces, esto implica, lo que uno está viendo ahí es que los Estados Unidos no tienen una, o bueno, por lo menos Trump cuando habla, no tiene claro una previsión detallada de cómo va a hacer estas medidas. Probablemente porque no piensa mantenerlas. Es simplemente una amenaza, una gesto de fanfarronería para mover a la gente a aceptar sus términos. ¿Qué quiere después de estos términos? No es tan claro. Ahí es donde comienza la estrategia a fallar. Porque muy bien, puede lograr lo que quiera una vez estas amenazas, pero es claro que también se está haciendo daño, en particular porque, fíjate que el arancel que le imponga a Canadá y a México y a la Unión Europea y a China le va a hacer daño, claro, a cada uno de estos cuatro miembros, pero como ellos entre sí no se están haciendo daño, lo que pasa es que en Estados Unidos tiene que sumar el daño que le está haciendo a Estados Unidos, el arancel que le impuso México y el arancel que le impuso Canadá, y le suma el daño que le hace el arancel que le impone a Europa y el daño que le hace el arancel que le impone a China. Entonces, en realidad, al final, lo que está ocurriendo es que Donald Trump está generando una estructura autolesiva para los Estados Unidos y relativamente grande es la lesión que está generando los Estados Unidos ahí. Tú eres experto en comercio, no eres historiador, pero te pregunto, ¿conoces de algún antecedente de guerra comercial para tratar de resolver otro tipo de disputa o de problema? Bueno, en realidad, en
antes del surgimiento de la Organización Mundial del Comercio y del GATT, era relativamente frecuente esta situación, pero era un mundo bastante menos integrado. Es claro que no había comercio importante entre Rusia y Alemania cuando la Segunda Guerra Mundial arrancó. En cambio, fíjate que ahora en la guerra de Ucrania, el gas ruso estuvo pasando durante Ucrania hasta hace muy pocos meses. Durante 1000 días de la guerra, el gas ruso pasó por la tubería que cruza Ucrania, pues porque había intereses, había contratos, es un poco absurdo, pero el nivel de integración que hay en este momento en el mundo es mucho más alto del que ha habido nunca. Es cierto, ha habido otros momentos en que ha habido también gran integración, pero el detalle, la finura que hay en este momento de la integración comercial en el mundo es mucho mayor, y en ese sentido es difícil encontrar un antecedente. Ahora bien, por ejemplo, en la Gran Depresión hubo este esquema de guerra comercial en la que un país imponía un arancel y el otro retaliaba, y así fueron llegando a la Gran Depresión, precisamente. Eso además tuvo otro componente importante, y es que los sistemas de pagos dejaron de funcionar porque había patrón oro, y entonces un país abandonó el patrón oro y luego el otro país abandonó el patrón oro, y al final todos abandonaron el patrón oro en una serie de evaluaciones competitivas. No sería una situación extraña, pues sería previsible en este momento algo de ese estilo, claro, muy modificado porque no hay patrón oro, ahora es patrón dólar, pero esa sería también una situación que llevaría a catástrofe, y es que haya, además de la guerra comercial, una serie de evaluaciones o de políticas de manipulación cambiaria y monetaria. Y eso sí nos estaría acercando a lo que ocurrió en la Gran Depresión. No creo, precisamente, una de las guías directoras de este artículo que está ahí publicando en LinkedIn, la hegemonía amenazada, es precisamente que estamos evitando el desastre. En todo momento, hay muchísimas maneras de llegar al desastre, pero digamos que una ruta que evite el desastre y que nos lleve a una salida negociada y acordada es tal vez la única manera que uno tiene para llegar a una solución en este caso. Pues porque si me permites acá, hay un punto que en esta guerra arancelaria que de pronto el grueso del público no maneja muy bien, y por supuesto ni siquiera los encargados de política económica en Estados Unidos, y es que el emisor de la moneda global, o sea, Estados Unidos y el dólar, tiene que tener un déficit en cuenta corriente para entregarle dólares al resto de gente. O sea, para entregar dólares, tú entregas dólares a cambio de mercancías o servicios. O sea, por definición, el emisor de la moneda tiene que tener ese déficit en cuenta corriente. Y si los Estados Unidos quieren solucionar su problema de déficit en cuenta corriente, tienen que abandonar la hegemonía del dólar. Entonces, allí hay un punto en el que esta situación podría derivar en una situación similar a la de la Gran Depresión, porque hay un componente comercial y un componente monetario y cambiario. ¿Hay algún análisis, tratando de entender qué es lo que pretende Donald Trump en todo esto? Hay alguien por ahí que menciona, y yo creo que mañana miércoles vamos a tener más definición cuando finalmente anuncie este famoso pacto arancelario, pero alguna línea de pensamiento va en el sentido de que Donald Trump lo que quiere es formar un frente común México, Estados Unidos, Canadá, en contra de China. Vamos a ver si esto es cierto, pero la pregunta es, entrar en una guerra comercial con tus socios comerciales como Estados Unidos con China y con Canadá y con México, claramente el consenso dice que es totalmente inverosímil, pero con China, ¿tiene alguna o tendría, ahí sí hay alguna razón o motivo para establecer aranceles, por no decir que una guerra comercial con China? Sí, por supuesto. La situación de todos contra China o todos contra Trump es, digamos, una de estas
arquitecturas internacionales que uno tiene que manejar para hacer la previsión de lo que va a ocurrir en los siguientes meses. Y el punto es que todos contra China tiene todas las razones económicas y comerciales para funcionar. Digamos que si fuera la administración Biden, de pronto uno hubiera podido pensar, es fácil armar un esquema todos contra China. Esta administración Trump es un poco irracional en armar a la hora de armar este frente, porque le está dando la ocasión a China para armar a su vez su frente de todos contra Trump. Fíjate que la primera medida que tomó China en contra de los aranceles, de los primeros aranceles que le impuso Trump, fue ir a la OMC a quejarse al organismo de solución de diferencias. Es completamente inane, no tiene ninguna funcionalidad para mover a los Estados Unidos. Pero yo creo que los chinos lo tienen bien pensado. Yo creo que los chinos están muy bien preparados para enfrentar a Donald Trump. Ellos pensaron, bueno, vean, llega ese tipo acá y nos va a fregar. ¿Qué podemos hacer? Ir a la OMC a quejarse por los aranceles que impone Trump es en realidad una señal para el resto de los países. Le están diciendo al resto de los países, nosotros estamos interesados en mantener la multilateralidad. Estamos interesados en tener un mundo que cumpla reglas. Y cuando uno habla de un mundo que cumpla reglas, está hablando de que todos los demás países que no son el hegemón están interesados en ese mundo, ¿no? Es un poco como el caso de Brasil en Mercosur, que es una unión aduanera bastante menos institucional que el Grupo Andino, que somos 4 países más parecidos. El poder de Brasil en Mercosur es el que dicta las cosas. Aquí se hace bien. Y por eso es que no hay mucha institucionalidad, porque cualquier institucionalidad siempre estrellaría contra el veto o la interés de Brasil. Y lo mismo ocurre en el mundo con Estados Unidos. Entonces, si China está pensando en armar un bloque de todos contra Trump, Trump le está dando en ese momento la posibilidad de construirlo con relativa facilidad. En algún momento puede ser para China posible armar un bloque de México, Canadá, la Unión Europea y China. Ya con eso uno tiene un bloque que en el corto y mediano plazo puede mover a los Estados Unidos. Ahora bien, el problema es que está el punto de que el emisor tiene que mantener ese déficit comercial. Entonces, los escenarios intermedios son a veces muy contradictorios y hay algunos que no se van a dar. En particular, el escenario de todos contra China tiene que darse al final, en algún momento, porque con semejante superávit comercial, si el superávit se lo corta, o sea, Estados Unidos corta el déficit, ese superávit comercial chino se va a dirigir hacia el resto de los países y el resto de los países va en algún momento a comenzar a sentir esa presión que está sintiendo los Estados Unidos desde hace ya muchos años. Y pues entonces volvemos al punto de que en algún momento el interés comercial y económico del bloque todos contra China se dará. Pero yo creo que va a haber primero un bloque todos contra Trump, más político, y después de eso se dará la situación comercial internacional evolucionará hacia todos contra China, de pronto en un ambiente un poco más institucional que el que está pretendiendo Trump, en el que ocurra estas transiciones. De manera rápida, última pregunta. Asumiendo que se mantiene la guerra comercial, sería con México y con Canadá. ¿De alguna manera esto beneficiaría a los que no están en esta guerra comercial, como son Centroamérica, Colombia, que también tienen libre comercio con Estados Unidos? Sí, por supuesto. Si uno pensara que esta situación tiene algún grado de permanencia, deberíamos estar muy contentos todos los demás países. Pero es que esta situación es insostenible. Entonces, yo no aconsejaría que Colombia, por ejemplo, se metiera a una política para tratar de aprovechar las ventajas que están pasando en este momento, pues porque eso va simplemente porque no va a durar. Es insostenible.
Es insostenible. Bueno, pues Joaquín Montes, economista y científico de datos, experto en comercio internacional en la OMC, quien fuera también funcionario del Banco Central de Colombia, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros. No, muchas gracias a ti. Y bueno, y vamos a ver mañana, el jueves, el miércoles va a haber más definición de lo que va a suceder con esto. Gracias, entonces, Joaquín Montes. Bueno, siendo martes, vamos a pasar al segmento de nuestro buen amigo de los martes, el señor Fernando Francia. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Pura vida acá con problemas de conexión, pero creo que ya estamos bien, ¿verdad? Sí, sí, te escuchamos bien. Ah, bien. Bueno, hoy tenía aquí preparado para ustedes para hablar sobre un tema que está sonando mucho en el mundo entero, en Estados Unidos, en Costa Rica, y que tiene que ver con la apertura para hablar públicamente de temas políticos. Y hay una encuesta al asunto. ¿Sos de lo que dicen lo que piensan o preferís callarte algunas cosas? Y eso puede tener que ver con la forma de ser de cada uno, ¿no? Pero en política puede tener que ver con otras cosas en una comida, en la oficina, en un chat de amigos, en redes sociales. ¿Cuántas veces te mordiste la lengua para evitar un problema? No es miedo a equivocarse, no es que falten ideas, es que cada vez se vuelven más arriesgado hablar de política. Un comentario fuera de lugar y te llueven las etiquetas, que si facho, zurdo, vendido, tibio, fanático. El bullying político está dejando sin voz a muchos. Y esto no es solo una percepción. Una encuesta regional muestra que en América Latina la mayoría cree que la gente no dice lo que realmente piensa sobre política, porque mejor callarse que enfrentarse al linchamiento digital, a la descalificación pública, a la mirada fulminante de la mesa familiar o de los amigos o del trabajo. Ecuador encabeza la lista con el 80% de encuestados que creen que la gente no se expresa con sinceridad en temas políticos. Ojo ahí, es una percepción, creen que. Le sigue Guatemala con 73%, Colombia con 72% y Venezuela con 70%. Luego está México, Uruguay y Costa Rica con 65% de gente que cree que no se dice la verdad en temas políticos. No se habla con sinceridad, pues mejor se callan. La medida latinoamericana, la media, es el 66%. Todo según información del Latinobarómetro. Está claro que esto no es nuevo y que en 1974 Elisabeth Noel Neumann, la socióloga alemana, llamó a esto el espiral del silencio, cuando sentimos que nuestra opinión no es compartida por la mayoría, preferimos guardarla. No porque no la tengamos, sino porque tenemos temor de quedar aislados. Y si se callan muchos, las voces agresivas empiezan a ganar volumen. El bullying político empieza a subir. Parecen ser más entonces, aunque no lo sean. Eso es lo que pasa hoy en día en muchas partes, en Estados Unidos, en Costa Rica también. Pero la espiral de silencio también puede romperse. Noel Neumann hizo muchas investigaciones al respecto, publicó en 1974 y luego un libro en el 80, y señala que en ocasiones una minoría persistente, organizada, logra revertir la tendencia, desafiando el silencio y convirtiéndose paulatinamente en mayoría. Esto ocurre cuando quienes piensan diferente logran sostener su mensaje con firmeza, consistencia, generando un efecto de arrastre que hace que otros pierdan el miedo. La historia está llena de ejemplos, como el movimiento ecologista en el mundo entero, el movimiento feminista, el sufragista, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos con Martin Luther King y un montón de ejemplos más. Claro, el problema es que si todos optamos por el silencio, el debate público se empieza a reducir, a achicar, se pierden los matices, se impone una única narrativa y la democracia pues se debilita. Ahora, esto pasa en regímenes democráticos, ojo, porque en las dictaduras militares o en los gobiernos autoritarios se entiende que la represión genera
el silencio, pero en regímenes democráticos, en sociedades democráticas de libre expresión, también sucede que nos autolimitamos por el miedo a ser diferente, por el miedo a ser tildado de algo que no queremos. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿vos decís de verdad lo que pensás o a veces mejor te callás alguna cosita? Porque si todos nos callamos, al final, pues solo quedarán los que gritan y los que gritan fuerte. Decir lo que se piensa no significa atacar, significa abrir espacios, argumentar, escuchar y disentir sin miedo. Quizás sea hora de recuperar el valor de la conversación, Alberto. ¿Y cuál es la... a ver, me parece que en esto hay temas incluso hasta culturales, mi querido Fernando, porque escuchándote estaba reflexionando en los diferentes perfiles de familia que tenemos tú y yo, porque hasta donde yo puedo entender, tu familia era bastante, si no política, activista política. En la mía no, totalmente no. Y entonces a mí en la casa me enseñaban, lo oía yo, porque pues yo era niño, pues yo no iba a traer temas políticos y religiosos a la casa, ¿no? Pero se decía, los temas políticos y religiosos no entran a la casa, y a la cocina menos, me acuerdo. Y yo te voy a decir una cosa, ya mi padre falleció hace tiempo, pero si mi padre me viera en esta etapa que he tenido últimamente de estar comentando mis opiniones aquí al aire abiertamente con ustedes, yo sería una total vergüenza para mi padre, sería una vergüenza total. Entonces mi padre estaría muy en contra de lo que tú estás diciendo. Claro, claro. Es cultural, es personal y es político. Es decir, habría que estudiar mucho más. El Latinobarómetro hizo una encuesta muy light sobre lo que la gente piensa. Habría que investigar más y también, y lo que me preocupa más a mí es cómo toda esta situación de el, el, el matonismo político, es decir, estas personas que gritan, insultan, y son violentos en su discurso siendo presidentes. Milei dice, en todo su periodo de gobierno, Milei ha dicho 2,4 insultos por día, según la organización Chequeado en Argentina. Es decir, alguien que insulta mucho quizás genere ese temor de luego decir lo que uno piensa en espacios públicos, más allá de lo cultural, lo personal, lo familiar, ¿no? Entonces, bueno, la gente en el poder con discursos violentos creo que acrecenta ese temor por hablar en público. No, definitivamente. Y mira que cuando yo crecí, me parece a mí, cuando yo crecía, no había estos ánimos tan álgidos políticos de hablar de política como los hay ahora, me parece a mí. Es decir, ahora sí que están los ánimos caldeados y las pasiones vuelan. Allá en los años 70, pues primero que nada todo el mundo estábamos bajo dictadura, así es que era mucho más fácil permanecer callados, me parece a mí. Claro, había una amenaza más fuerte. Hoy hay una polarización y hay quizás un crispamiento mayor. Habría que estudiarlo, pero sí coincido con vos en esa percepción. Eh, Ahora hay que pensar, estamos ahora, todo esto es un péndulo, creo que lo mencionaste tú, ¿no? Estamos en un lado del péndulo, vamos a ver a dónde llega el otro. Es más, no sé si venimos, estamos en un lado del péndulo, pero no sé si venimos de otro lado totalmente opuesto a donde estamos en este momento, no me parece. No, lo que pasa es que el péndulo, digamos, porque no lo pondría en términos de dictaduras a democracias, lo pondría en términos de personajes de retórica violenta en el poder, por ejemplo, que Mm, creo que es una categoría interesante para poner a Milei, a Rodrigo Chávez, a Trump, ¿verdad? Incluso puede estar ahí Bukele, por supuesto, puede estar ahí Xiomara Blanco, puede estar ahí, ya se fue, pero Andrés Manuel López Obrador, es decir, gente que arremete contra sus adversarios políticos fuertemente. Y eso creo que también genera un temor en la ciudadanía o una expectativa, quizás mejor me callo ahora para ver qué va a pasar, ¿verdad? Que puede ser significativo en estos tiempos.
Ya, Fernando Francia, muchísimas gracias como cada martes. Un abrazo grande, Alberto. Hasta la próxima. Gracias, hasta el próximo martes. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.